¿Qué harías si la tierra que cultivas te devolviera un pedazo de su alma? ¿Qué pasaría si un pozo seco, olvidado por generaciones, escupiera un secreto que podría cambiarlo todo? Imagina un rincón perdido en México. Desde el sudor de los vivos se mezcla con los susurros de los muertos. ¿Cavarías más profundo por una promesa de oro? ¿O temerías despertar lo que duerme bajo el suelo? Esta es la gran historia de un agricultor, un pozo y 2 medallones que valen una fortuna. Un hallazgo casual que desentierra no solo riqueza, sino el eco de un pasado que se niega a ser olvidado. Quédate hasta el final, porque lo que emerge de ese pozo lleno de lodo puede ser más grande que los sueños de quienes lo encuentran. Aquí esta gran historia. En un pueblo polvoriento de Michoacán, en el año 2005, 4 almas peleaban contra la vida. Tomás, de 42 años, era un agricultor de manos callosas, viudo desde hace 5 años, criando solo a su hija adolescente. Su maíz apenas crecía en una tierra castigada por la sequía, y cada día era una lucha por pagar las deudas del banco. Su hermana, Elena, de 38 años, vivía con él, una madre soltera que cosía ropa ajena para vender en el mercado. Sus ojos cansados de noches sin dormir reflejaban su ansiedad. Su hijo, Javier, de 17 años, ayudaba a Tomás en el campo, soñando con estudiar para ser piloto aviador, pero obviamente atrapado ahí en su casa por falta de dinero y desesperación. Y luego estaba don Luis, un señor ya de 70 años, el vecino clásico cascarrabias que todo le molesta, un exminero que vivía de una pensión ahí más o menos, siempre quejándose del calor y del gobierno. Cuando Tomás está limpiándose el sudor y comenta: «Este sol nos va a matar antes que la cosecha, Javier». Y Javier está acabando y dice: «Si tan solo lloviera o si pudiéramos vender algo de maíz seco». Y Elena comenta desde la ventana de su casa con aguja en mano: «Sigan soñando, muchachos, que yo sigo cosiendo aquí para la gente. Eso no da para más». Don Luis grita desde su casa: «Todo es culpa del gobierno. En mis tiempos los pozos tienen agua, no polvo y lodo». Tomás soñaba con un milagro para su hija, Elena pues con un respiro para su espalda, Javier con un boleto fuera del pueblo y don Luis con los días en que la vida era más justa. Pero el pozo seco en el terreno de Tomás, ese pozo que hace muchos ayeres estaba rebosante de agua, ahí seguía, que había surtido por muchos años con cultivos fuertes y frescos, pero ahora era tan solo un agujero inútil desde que su abuelo lo abandonó, pero estaba a punto de cambiarle su vida para siempre. Es cuando una mañana de abril, Tomás decidió limpiar ese pozo de una vez por todas, comentando: «Si no sirve para dar agua, al menos que no sea un estorbo», pensó, y se puso a bajar con una cuerda, una cubeta vieja y una linterna hasta el fondo de ese pozo, que no era mucho, eran aproximadamente 6 a 7 metros, mientras Javier lo aseguraba desde arriba. El aire olía a tierra húmeda y el fondo estaba lleno de lodo seco y piedras. Pero al clavar la pala, ya cuando llegó al fondo, algo resonó diferente, que le hizo dudar. Tomó ese pesado metal que sintió que estaba lleno de lodo. Por un momento pensó que eran pues fierros o metales viejos que aventaron algunos niños en alguna época. Y es cuando al subir con esa cubeta vieja vio que era un objeto pesado envuelto en trapos podridos.
y llenos de lodo y con un olor nauseabundo, que todos se taparon las narices y se apartaron de ahí. Y Tomás está jadeando, y es cuando abre el bulto y comenta: Javier, mira esto, ¿qué demonios es? Javier está asombrado y corre inmediatamente con Tomás y le dice: son medallones, parecen de oro, tío. ¿Oro de verdad? Elena, corriendo desde la casa, también se dio cuenta de lo que habían encontrado y pregunta: ¿qué encontraron? No me digan que es basura otra vez. Y Tomás está levantando un medallón. No, Elena, esto no es basura, mira, esto podría ser nuestra salida a todas nuestras broncas. Don Luis de pronto se le ocurre acercarse cojeando con su bastón. ¿Oro? ¿Comentan? A ver, déjenme ver eso. Y efectivamente observó 2 medallones de oro, grandes como la palma de su mano. Brillaban entre sus manos. Claramente se veía que eran de la colonia española y de alguna época sobre el siglo XVIII y XIX. Pesaban como el destino mismo, y su superficie, aunque rayada por el tiempo, destellaba con promesas. El pozo mudo por décadas había escupido un pedazo de historia. La familia no perdió tiempo. Don Luis, con su memoria de minero, insistió en que eran reliquias de gran valor. Es cuando rápido llevaron los medallones a un joyero en Morelia, un hombre de gafas gruesas que palideció al verlos. Esto es oro puro del siglo XVIII, comentó. Pertenecen a la época de la independencia o quizás después, cuando las familias nobles españolas escondían todas sus fortunas. Y pues a lo mejor lo aventaron ahí en ese pozo. Pero la pista real vino de un documento sellado en cera, hallado también entre el trapo viejo y oloroso, un pergamino roto con nombres y fechas. Elena está leyendo con dificultad y dice: algo de la familia Arriaga de 1821. ¿Quiénes eran esos?, pregunta. Y don Luis, entrecerrando los ojos, comenta: los Arriaga eran ricos por aquí. Se dice que huyeron cuando los insurgentes quemaron sus tierras. Esto debe ser de ellos, muy seguramente. Y Javier está emocionado. Miren, hay un dibujo. Parece un pozo con una cruz. Es nuestro pozo. Tomás está serio y dice: si esto es verdad, estos medallones valen más que mi rancho entero. Pero ¿por qué los dejaron ahí? La investigación los llevó a un archivo municipal. Un historiador confirmó que los Arriaga, desesperados por salvar sus riquezas durante la guerra, arrojaron joyas a pozos y ríos. Los medallones eran parte de un conjunto mayor, valuado hoy en millones. Pero el pergamino sugería algo más. Un tercer medallón perdido, quizás aún en el pozo o en esas tierras. La familia tembló ante esa posibilidad. Los medallones fueron vendidos a un museo de Morelia por una gran fortuna. Tomás pagó sus deudas y compró una casa digna. Elena dejó de coser, obviamente, por las noches y se montó un negocito. Javier entró a una escuela privada para estudiar para piloto aviador, por fin. Y don Luis, con su parte, se mudó a una casita con sombra. Pero nunca olvidarían ese pozo. Lo limpiaron y lo dejaron como un monumento, un recordatorio de su lucha y su suerte. Las tierras las vendieron a unos parientes y ellos se dedicaron a vivir la vida y poner tiendas de conveniencia, y después ya no intentarían buscar la otra moneda que decía ese pergamino de cera. ¿Y tú? ¿Qué harías si el pasado te tendiera la mano ahí en Michoacán? Un pozo seco se convirtió en un faro de esperanza. Tomás, Elena y Javier y don Luis encontraron más que oro, encontraron su futuro. Hasta aquí esta gran historia real. Muchas gracias. Suscríbete a esta y a nuestra nueva página que se llama La Brújula del Tesoro, donde encontrarás más contenido como este y muy interesante. Muchas gracias. Hasta pronto.